buenas tardes. Empezamos hoy día un nuevo taller, en este caso para los módulos de compras e importaciones. Hoy jueves 26 de junio, siendo las 4:45, estamos dando por iniciado este nuevo taller. Además está mencionarles que cualquier consulta que quieran a bien remitirnos, pueden hacerlo a través de los mensajes de publicación en vivo dentro de la página del Face. Estaremos atentos a sus comentarios o preguntas que quieran realizar, ¿no?, en el transcurso del taller. Muy bien, vamos de frente a lo que nos corresponde el día de hoy. La parte de compras e importaciones son dos módulos que tienen por objetivo, pues, el mover toda la operación de una empresa, ¿no? Cuando hablamos de compras y por separado de importaciones, nos estamos refiriendo efectivamente a dos módulos. El módulo de compras es aquel módulo que está orientado a la parte logística y contable de las compras locales. Y cuando hablamos de importaciones, efectivamente, como su nombre mismo lo dice, es para todo lo que son compras del exterior, ¿no? Bueno, las procesos que cada uno de estos módulos contempla, pues más o menos apuntan a lo mismo, ¿no? A abastecer con productos a nuestro almacén, ¿no? Ya sea que fuéramos una empresa comercial y estuviéramos comprando mercaderías, o ya sea que fuéramos pues una empresa de servicios o una empresa industrial y estemos comprando algún suministro, alguna materia prima, ¿no? Y bueno, lo que lo va a diferenciar es si viene de un origen local o viene de un origen extranjero, ¿no? La otra diferencia que hay entre los dos programas es que lógicamente el régimen pues de cálculo de una importación tiene sus propias particularidades, ¿no? Al ser pues una compra del extranjero, vamos a considerar diferentes gastos que vamos a incurrir en este proceso, ¿no? Lo que de repente en una compra local pueda que no se dé, es solamente la factura del proveedor la que se está, digamos, determinando el costo del producto en el almacén. Entonces, a raíz de eso es que pues hay un proceso de asignación de costos en función a un prorrateo que se realiza de todos los gastos que se registran en importaciones, ¿no? Los de los gastos de importación, sobre todo, ¿no? Entonces, bajo ese esquema es que podemos nosotros tener justamente en el almacén el producto ingresado y también costeado, ¿no? Esa es la idea de tener el costeo dentro de la importación. Vamos a ver también que hay cosas en común, ¿no?, entre ambos módulos. Por ejemplo, en compras vamos a hablar de una orden de compra, ¿no? Aquel documento que emitimos formalmente para confirmar la cotización de un proveedor, ¿no? Para confirmar la decisión de compra. En compras tenemos órdenes de compra y órdenes de servicios. Mientras que en importaciones el documento análogo sería lo que reconocemos en el sistema como orden de importación, que tiene la misma idea, simplemente es emitir un documento formal en donde dejemos por sentado la decisión de compra con respecto a la cotización del proveedor, ¿no? Entonces vamos a rápidamente hacer esos procesos. Por ejemplo, si yo voy al módulo de compras, encontramos el menú de órdenes de compra en donde yo pudiera comenzar ya a registrar una orden, ¿no? Eligiendo, por ejemplo, para empezar el proveedor, la forma de pago, quién es el responsable de la compra, quién solicita esta compra y en la parte del detalle, qué productos son los que voy a comprar, ¿no? Puedo escoger varios productos e ir considerando cantidades y precios, ¿no? E inclusive asignar un centro de costo a cada orden, ¿no? Lo mismo haría con el segundo producto, le ponemos una cantidad y un precio y consideramos acá un centro de costo al cual iría esta compra, ¿no? Grabamos y tenemos nuestro documento ya emitido, nuestra orden de compra ya registrada, ¿no? Eso sería en el caso de bienes locales. ¿Qué pasa si contrato un servicio? Entonces ya tendría que hacer una orden de servicio, ¿no? Es un documento muy parecido,
los documentos, o mejor dicho, los datos que se van a solicitar son casi los mismos, ¿no? El proveedor, la forma de pago, quién solicita, quién es el responsable y finalmente qué producto, o en este caso, qué servicio es el que voy a contratar, ¿no? Podemos considerar una cantidad y un precio. Y finalmente un centro de costo, ¿no? Entonces sería una orden de servicio lo que estoy realizando en el módulo de compras locales, ¿no? Ahora, el tercer documento ya correspondería a importaciones. Entonces, en importaciones tenemos órdenes de importación, que vendría a ser el documento análogo. Acá ponemos el número de la orden de importación que queramos que tenga, a qué proveedor le estamos haciendo la compra. Si hay un embarcador, si hay un cliente, podríamos consignarlo, pero no es obligatorio. ¿En qué moneda estamos emitiendo la orden? La orden puede ser emitida en euros, en yenes, en dólares, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo voy a crear mi moneda de exportación como dólares. Y eso lo elijo por acá. Después el tipo cambio venta y el tipo de orden. Por ejemplo, puede ser una orden tipo FOB. Y en el detalle también escojo los productos que voy a importar. Puede ser más de uno, que voy considerando ahí las cantidades y los precios. Grabo y también tengo mi orden de importación, ¿no? Estos son diseños ya de los formatos que podemos tener en cada una de nuestras empresas, ¿no? Así después, una vez que ya emití las órdenes de compra local, de servicios o de importaciones, cada una de esas tiene que pasar por una aprobación que en el sistema se ejecuta, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la orden de compra de bienes, se autoriza a través de esta opción. Acá le digo que está aprobada. Si hablamos de la orden de servicio, también vamos a tener nuestro menú en donde vamos a aprobarla en esta opción de acá. Le cambiamos el estado y le ponemos como aprobada. Estos procesos de aprobación son obligatorios para que el proceso continúe, ¿no? Y si hablamos de la importación, de la orden de importación, también tenemos un proceso a través del cual aprobamos la orden. Ya está. Entonces ya tenemos los tres documentos aprobados. A partir de ahí se entiende de que esos productos van a ingresar, van a ser entregados por el proveedor y pues en su momento serán recepcionados en inventarios, ¿no? Sobre todo pues la orden de compra local de bienes y la orden de importación. La orden de servicio tiene un tratamiento parecido, pero obviamente ya no tiene que ver con inventarios, ¿no? Entonces, paralelamente vamos a entrar a inventarios para poder hacer esa recepción. Entonces, estando en inventarios, usamos estos menús. Ingreso por orden de compra local para las compras locales e ingreso por importación para la importación, ¿no? Vamos a hacer ambos. Entonces vamos por aquí, jalo la orden, la que hemos hecho hoy día, y confirmo qué cantidades he recibido, ¿no? Por ejemplo, de estos son 5 unidades y de estas otras también son 5. Grabamos y yo puedo confirmar este ingreso digitando también el número de la guía del proveedor con la que ha llegado estos productos. Se genera el ingreso al almacén. Es un ingreso valorizado porque el valor está en la orden de compra, entonces en el ingreso ya tiene su costo. En el caso de la importación, vamos a hacer un proceso parecido, pero ya en otro menú dice ingreso por importación. Jalamos la importación que hemos hecho ahorita y confirmamos las cantidades también que hemos recibido, ¿no? 3 de este y 4 de este. Acá grabamos y eso también
es el ingreso al almacén. Siempre recordar que acá no estamos registrando la factura, estamos ingresando el producto al almacén y eso es lo que estamos dejando como evidencia, ¿no? Ya está. Entonces, en ese momento, las órdenes de compra, tanto de compras locales como la orden de importación, cambian a su estado de recibida. Recibida total en el caso de las órdenes de compra local. En el caso de la importación, si actualizamos este menú, también pasa a recibida total. Y para lo que es la orden de servicio, para lo que es la orden de servicio, lo que vamos a tener que realizar es justamente una recepción, pero digamos ya una recepción desde el punto de vista del servicio, ¿no? Que lógicamente no lo puedo dejar como aprobado, tengo que de alguna manera decirle al sistema que ese servicio fue bien recibido. Entonces, en el sistema de compras vamos a encontrar un menú que permite registrar esa pseudo ingreso, ¿no? Porque realmente no ha ingresado nada físicamente hablando. Más que un ingreso, esto podría considerarse pues como la conformidad del servicio, ¿no? Estoy conforme con el servicio que me han brindado. Entonces hago esta operación, que en cuestiones de operativa va a ser muy parecido a lo que hacemos en el momento en que estamos, ¿cómo se llama?, registrando cualquier tipo de ingreso, ¿no? Por ejemplo, acá donde dice cantidad recibida, ahí vamos a poner uno, ¿no? Que hemos recibido el producto, ¿no? Acá vamos a ponerle que es compra importada, ya está. Y acá grabamos. ¿Desea guardar? Le digo que sí. Y se carga esa conformidad y permite digitar el número de la guía del servicio, que puede ser un documento, un informe que el proveedor te haya dejado por este servicio recibido, ¿no? Entonces recién ahí esta orden de compra de servicios en este caso ya se muestra como recibida total, ¿no? Entonces, ahí vamos a decir pues de que estamos hablando de procesos muy parecidos a lo que hemos hecho en los módulos, ¿no? Compra local, recibir el bien en el almacén, compra importada, recibir el producto en almacén y compra de servicios, en este caso, recibir, o mejor dicho, registrar la conformidad. Hemos llegado a que todas nuestras órdenes ya están como recibidas al 100%, ¿no? Sin embargo, en cada una de ellas falta complementar pues la parte ya contable, ¿no? La parte, digamos así, tributaria del tema, ¿no? Entonces, ¿qué viene después? Una vez que ya recibí la orden de compra local, empecemos con las compras locales, yo tendría que registrar una factura por esa compra local, ¿no? Específicamente cuando hablamos de compra local, debe corresponderle la factura por el bien que hemos recibido, ¿no? Eso se ejecuta también en compras. En el módulo de compras, si uno entra a este menú que se llama registro de facturas con guías, en este menú voy a poder ingresar la factura que le corresponde a ese ingreso. Por eso es que yo les decía que cuando hacemos el ingreso al almacén no estamos registrando facturas. A veces el usuario confunde y piensa que ahí está registrando la factura. El registro de la factura es un proceso adicional, ¿no? Una cosa es decir que el producto entró al almacén, otra cosa es registrar la factura. Y el registro de la factura se hace por compras en este menú, ¿no? Se hace en función a unos conceptos que vamos a utilizar por acá, factura o pagar moneda nacional, y obviamente voy a llamar al proveedor, ¿no? En mi caso, por ejemplo, de la compra local, el proveedor es este de acá. Entonces por acá lo busco y lo elijo. En esta parte, el sistema lo que va a hacer es consultar todos los ingresos que este proveedor haya tenido en almacén. ¿Por qué? Porque la idea es que los utilice para llenar la factura y parte de la información ya no tenga yo que digitarla, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, estoy ubicando la guía de ingreso al almacén, la jalo y eso llena los productos, las cantidades y los precios. Quiere decir que eso yo no tengo que por qué volver a digitarlo. Lo que sí voy a digitar es la factura, su correlativo, las fechas, emisión, vencimiento, recepción, etcétera, el tipo de cambio y de repente quién es el responsable de esta digitación y hasta ahí, ¿no? Entonces acá vemos dos procesos de control. El primero, que hemos podido jalar el ingreso al almacén. ¿Qué pasa si no hubiéramos encontrado ese ingreso al almacén? Podríamos estar detectando una posible factura en donde el proveedor ha mandado la factura pero no nos ha enviado los productos. O podríamos también estar detectando de que en nuestro proceso interno
hay un área que no está funcionando bien porque de repente pues el encargado de almacén no está registrando la información en línea, ¿no? Entonces por eso es que no lo podemos ver. Una de dos, ¿no? Pero de todas maneras ahí tenemos ya un primer control, un registro enlazado de la factura con el ingreso al almacén. Para terminar este registro, acá grabamos y el sistema muestra los totales de la factura, ¿no? Si esto está conforme, entonces acá finalizo el procedimiento grabando, le doy a aceptar, se graba el documento y se contabiliza. Y el sistema genera un asiento para la contabilidad, ¿no? Como lo habíamos dicho, ¿no? El sistema jala el ingreso del almacén, registra la factura y genera su asiento. Y esto lo transferimos a contabilidad. Bueno, si hay alguna cuenta que está pidiendo centro de costo, habrá que completarla, pues, ¿no? Por ejemplo, acá creo que me está pidiendo, no, acá no me pide. En esta de repente, sí, en esta sí me está pidiendo. Ya está. Y acá transferimos. Entonces hemos conseguido registrar la factura del bien que hemos recibido en el almacén, ¿no? Eso, ¿qué me asegura? Ya me asegura, pues, de que la factura no solamente esté en contabilidad, sino también se traslada a cuentas por pagar para que en su momento se programe su pago y Caja Banco se encargue de pagar, ¿no? Entonces, eso es en un entorno integral cuando manejamos todos los programas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el servicio? Porque ya vimos el caso del bien. En el caso del servicio, que tenía orden de servicio, también tenía un ingreso o una conformidad que ha hecho que la orden se quede en recibida, ¿no? Y obviamente eso también puede significar el registro de una factura, que también la podemos registrar por la opción facturas con guías. En este menú, nuevamente, vamos a entrar. En mi caso, el proveedor de la orden de servicio era este proveedor, y por acá lo voy a buscar, ¿no? Vamos a elegir que es una factura en soles, vuelvo con el mismo proveedor y acá, fíjense, cuando entramos a ese botón, lo que me muestra por defecto son todos los ingresos al almacén que se hayan hecho de este proveedor. Pero en este caso, estamos hablando de un servicio. Entonces, obviamente, esta lista no me sirve. Tengo que cambiar por la opción que dice servicios. Acá aparecerán todas las conformidades que se hayan registrado de este proveedor, ¿no? Entonces, yo ubicaría esa conformidad y la utilizo para el llenado de mi factura, ¿no? Bueno, después ya completaría con el correlativo de la factura y su serie, ¿no? Así como las fechas de emisión, recepción, vencimiento, etcétera, ¿no? También vamos a llenar quién es el responsable de esta digitación en la parte responsable y finalmente grabamos, ¿no? Y la misma idea acá, que el sistema va a hacer dos validaciones, ¿no? Obviamente, si no tengo una conformidad, entonces, ¿cómo voy a aceptar la factura del proveedor? ¿No? Si en la lista no salió la conformidad, quiere decir que el servicio no se ha recibido de manera satisfactoria, ¿no? Y segundo, el hecho de que yo no digito precios, esto se jala de los pasos anteriores, y yo solamente voy a confirmar que estos totales coinciden con la factura que tengo en la mano, ¿no? Si todo está conforme, entonces acá grabo y también voy a generar el documento y también un posible asiento, ¿no? En el asiento, lógicamente, tengo que tener configuradas las cuentas contables para que todo marche correctamente. Caso contrario, tendré que yo alimentarlo manualmente, ¿no? Por ejemplo, ahí le estoy poniendo una cuenta y estoy completando con el centro de costo, ¿no? Esto no debiera hacerse si es que todos mis productos están bien enlazados con sus cuentas, ¿no? Entonces ahí recién tengo mi asiento completo y ya por acá transfiero. Entonces, en el caso del servicio, pasa lo mismo, ¿no? Registro la factura, esto genera el asiento en contabilidad y genera la cuenta por pagar también en el módulo de cuentas por pagar, ¿no? Estos procesos de facturación, o mejor dicho, de los documentos de compra, en el caso de bienes y servicios locales, pues son registros básicos y simples, ¿no? Es un solo documento que registro y no hay más. Sin embargo, en importación ya no es tan simple, ¿no? Porque obviamente una importación no tiene una sola factura, sino que tiene varias facturas que hay que registrar por cada importación que hayamos realizado, ¿no? Y ahí vamos a considerar varios tipos de documento inclusive, ¿no?
Hablamos, por ejemplo, de la factura del bien que hemos importado, lo que se le conoce pues como el invoice, lo que también se le puede llamar como factura comercial, ¿no? Ese es un tipo de documento que hay que registrar en importaciones, pero no es el único. También hay que registrar las facturas de todos los gastos de importación que tengamos, ¿no? Gastos de flete, seguro, aduanas, etcétera, ¿no? Em, y también hay que registrar lo que declaramos ante SUNAT, ¿no? A través de la DUA o la DAM, que ya se le conoce hoy día, ¿no? Este documento en donde se hace la declaración para el pago de impuestos, ¿no? Es un tercer tipo de documento que tenemos que saber cómo es el registro en importaciones para que el proceso sea completo, ¿no? Entonces, vámonos ahora sí a importaciones. Y una vez que ya hemos recibido el producto en el almacén, ya tengo mi orden recibida. En importaciones hay un proceso ya muy propio de la compra extranjera, de la compra importada, que viene a ser la nacionalización, ¿no? La nacionalización es un proceso que lo vamos a encontrar acá en este menú, que se llama gastos de importación por póliza. Si yo hago clic en nuevo, ahí especifico qué orden es la que voy a nacionalizar, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy hemos trabajado con la orden 3654, 3454. Ya, entonces esa es la que tendría que ubicar por acá. Ahí está. Y el sistema me pregunta, ¿qué productos de estos he nacionalizado? Se entiende de que recibí todos estos en almacén, entonces debo haber nacionalizado todos, ¿no? Por coherencia, ¿no? Porque sería incoherente que yo diga que solo nacionalicé uno cuando en el almacén llegó todo, ¿no? Entonces eso tiene que ser coherente, debe coincidir. Luego me pide el sistema que digite el número de la DUA con el que esto ha llegado a puerto. Y una vez que hago ese enlace, el sistema ya identifica que la nacionalización es al 100%, grabo, salgo y ya tengo mi primer registro o mi primera nacionalización, ¿no? Esa nacionalización ya es el punto de partida a partir del cual todos los gastos se van a ir aglutinando y acumulando para que en su momento, cuando ya no tenga más gastos que registrar, hagamos un proceso de distribución de esos gastos, ¿no? Entonces, vamos por acá. Si voy a donde dice liquidación de importación por póliza, en este menú es donde yo cierro el proceso. Pero lógicamente, antes de liquidar, antes de cerrar, tengo que registrar mis gastos, ¿no? O todos los documentos que están relacionados a esta importación. Y eso se hace en este menú de acá. Vamos a dar clic en nuevo. Y fíjense, el registro es algo parecido al de compras, en el sentido de que, por ejemplo, utiliza los mismos conceptos de gastos, ¿no? Vamos a comenzar a llenar. La primera diferencia es que siempre que yo registre un gasto por esta opción o un documento de importación por esta opción, tengo que relacionarlo sí o sí a la orden de importación, ¿no? De tal manera que se acumule alrededor de la orden. Por ejemplo, en mi caso es este de acá. Y bueno, asumamos que este fuera una factura de un gasto, ¿no? Entonces vamos a comenzar a llenar. El proveedor puede ser cualquier proveedor que me está emitiendo una factura por el gasto que se ha generado, ¿no? Vamos a ir llenando. Esto lo transferimos a cuentas por pagar para que en su momento se pague. Bueno, ahí están las fechas, la moneda, el tipo de cambio. Si va a compras, le decimos que sí. Y esto es una operación, puede ser grabada, destino grabado, ¿no? De repente es un gasto que se ha hecho en el territorio nacional. Lo que viene después ya son los importes. Por ejemplo, acá me pide pues cuánto es el gasto. Vamos a poner que fuera 100. Y bueno, con IGB 118. Y luego, ¿quién es el responsable? Esta ventana de registro es una ventana en donde se hace muy parecido a lo que hacemos en compras para lo que es registro de documentos, ¿no? Los datos son casi los mismos, por no decir los mismos, pero acá va a venir la diferencia de que si bien es cierto, acá yo he puesto el monto, pero el sistema ahorita necesita saber a qué tipo de gasto corresponde este monto, ¿no? Yo, claro, yo he puesto una base imponible por 100 soles. Entonces, si yo doy acá donde dice agregar, me da la chance de escoger de una lista de tipos de gasto, ¿no? Y entonces yo puedo decir si esto es un gasto de almacenaje. Entonces lo escojo y digo, ¿cuánto de esos 100
corresponden al almacenaje, obviamente retirando el IGB, ¿no? Por eso es que solamente ponemos 100. Agregamos, salimos y listo. Este sería el registro de una factura de gasto, por ejemplo, en este caso, de almacenaje de este proveedor, ¿no? Al momento de grabar, el sistema va a preguntar qué tipo de gasto es el que estamos ingresando. En este caso vamos a indicarle que es un gasto por esta póliza. Aceptamos y ahí el sistema comienza a hacer el asiento contable. Muy parecido a lo que hemos hecho en compras locales, pero en este caso la tercera cuenta la obtiene del tipo de gasto, ¿no? La transferimos, número su DO4, esto ya lo está transfiriendo a contabilidad el asiento, y no solamente a contabilidad, sino también a cuentas a pagar, como estaba explicándose hace unos minutos, ¿no? Cada vez que compramos algo y registramos su factura, va a contabilidad y va a cuentas a pagar. Y en el caso de importación es lo mismo, va a contabilidad y va a cuentas a pagar, ¿no? Para que se programe su pago. Entonces, en eso consiste el registro de una factura de un gasto, ¿no? De una factura de un gasto. La clave es tener creado el tipo de gasto dentro de mi sistema para que yo pueda registrar el importe que corresponde al gasto. Ahora, yo les decía que no es el único tipo de documento que tenemos que registrar acá, ¿no? Se supone que, bueno, esto va a ser algo reiterativo, repetitivo, con todos los distintos gastos que pudiéramos tener, vamos a ir registrando uno a uno, ¿no? Pero, por ejemplo, acá hay dos tipos de documentos adicionales que también tendríamos que revisar. Uno de ellos va a ser el comprobante del no domiciliado o el invoice, ¿no? Si es una compra importada, hay una factura del exterior que llega y que también hay que registrar. Entonces, por ejemplo, voy a poner que es una factura en dólares, ¿ya? El poner que va a una orden de importación podría ser como referencia podríamos especificarlo. Acá podríamos poner quién es el proveedor, en este caso de este invoice, ¿no? Em, ahí lo elegimos. El documento para el invoice es CN. Y bueno, el número que tenga ese CN, ¿no? Comprobante de no domiciliado es ante la lista de comprobantes de pago, ¿no? Bueno, tenemos fecha de emisión, vencimiento, recepción, eso también se va a considerar, el tipo de cambio. Ahora, en este caso, lo que vamos a considerar acá es que obviamente al ser un CN, un no domiciliado, es una factura al exterior, un invoice, no tiene IGB, por ende tendríamos que considerarlo como una operación no grabada, ¿no? Y en la parte ya de los importes pondríamos pues el importe de esta compra o de esta factura del no domiciliado y quién es el responsable de la digitación, ¿no? Fíjense, en esta sección no estamos hablando de un gasto, entonces no cabría la necesidad de usar este botón de agregado, no cabría, porque esto no es un gasto, esto es la factura comercial, el invoice como tal de lo que hemos importado, ¿no? ¿Correcto? Entonces, el sistema, al darse cuenta que es un CN, va a dejar que te va a dejar grabar a pesar de que no le hayas llenado algún detalle, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vamos a decir grabar, desea contabilizar, le digo que sí, pero lógicamente, al no tener ese detalle, me muestra un asiento que hay que completar, ¿no? Entonces, yo por acá tendría que completarlo con la cuenta que yo creo conveniente, ¿no? Está, una vez que complete la cuenta, entonces ya transfiero al asiento a contabilidad, ¿no? Entonces, ese sería el segundo tipo de asiento, ¿no? El primero era factura de gasto, el segundo es la factura comercial o el invoice, ¿no? El tercero sería, el tercer tipo sería la DUA o DAM, que hoy día se le llama, ¿no? Entonces acá escogemos también a través de esta opción el concepto, ponemos de qué importación corresponde y en este caso mi proveedor va a ser, en este caso la superintendencia, ¿no? SUNAT. Vamos a ver si lo tenemos por acá. Bueno, creo que no lo tengo creado, pero podemos usar cualquiera. Pero ya sabemos que ahí tenemos que especificar a SUNAT, ¿no? El documento que vamos a usar para dudas es, en este caso, es PU, ¿ya? Y bueno, acá digitaríamos el correlativo de la PU, de la DUA, sus fechas de emisión, recepción y vencimiento, como siempre. Luego, acá donde dice destino, le pondríamos el código que es
para dudas corresponde al 005, el que está ahí en el primer puerto. Con 005 el sistema entiende de que esto es una DUA y por ende tiene una manera peculiar de registro, ¿no? Para empezar, en la DUA yo pago, por ejemplo, impuestos, IGB, ¿no? Que bueno, normalmente se muestran como IGB e IPM, ¿no? 16 IGB, 2 IPM, que sumados dan los 18%, ¿no? Entonces, al momento de registrar tenemos que saber, para empezar, que es un registro especial, porque en la duda yo pago el IGB, pero no pago el valor del producto, ¿no? Al SUNAT no le debo el producto, solamente le pago el IGB. Sin embargo, para ese registro, en este sistema, yo tengo de todas maneras que registrar cuál es la base imponible de ese impuesto. Solamente por fines de cuadre, ¿no? Porque se supone que estas cifras van a ir al registro de compras y deben cuadrar, ¿no? Entonces, asumiendo de que el producto tiene un valor de aduana de 100, entendiendo por valor de aduana el valor FOB más el flete más el seguro, y sobre esos 100 se calcula el impuesto del IGB, que bueno, en la duda sale 16 y 2 por separado, pero para nuestro registro siempre lo vamos a poner junto, 18. Entonces quiere decir que el total del registro va a tener 100, 18 y 118. Sin embargo, sabemos pues que a la SUNAT no le debemos 118, ¿no? Solamente le debemos 18. Y eso lo vamos a ver en su momento cómo lo ajustamos, ¿no? El otro tema es que podemos tener dos tipos de DUA. El primer tipo de DUA es este que estamos haciendo acá, en donde no hay un código o un monto de ad valorem, ¿no? Como no hay un monto de ad valorem, la base imponible solamente es el valor CIF del producto, ¿no? Y acá tendríamos que considerar quién es el responsable de la digitación, bueno, alguna glosa si quiero, pero cuando digitamos DUAS tenemos que poner cuánto es nuestro monto no grabado, si es que existiera, y cuánto es nuestro valor CIF. Como ya les dije, si no hay ad valorem, se entiende que la base imponible es el valor CIF, y entonces obviamente esos dos montos deben coincidir. Aceptamos, y no hay gasto, pues porque como no hay ad valorem, todo lo que se cobra en la DUA ya no es gasto, ¿no? Entonces puedo dejarlo esto en blanco, grabo, contabilizo y tengo que cuadrar mi asiento. En el asiento sucede algo también peculiar, ¿no? En la 42 está mandando el monto de 118 que habíamos puesto acá para cuadrar. Pero lógicamente yo sé que a la SUNAT no le debo 118. Entonces yo tendría que agregar otra vez la cuenta 42, pero ya para que netee, ¿no? En este caso restándole los 100. Le resto los 100 y de esa manera solamente me quedaría un saldo por pagar de 18, ¿no? Que es realmente lo que le debemos a la SUNAT. Y esto ya lo transfiero a contabilidad, pues. Ese sería el registro si es que no tengo ad valorem. Si tuviera ad valorem, cambia un poquito, ¿no? ¿Por qué? Porque para empezar ya hay un gasto, ¿no? El ad valorem es un gasto. Entonces, vamos a hacer lo mismo, vamos a elegir facturas por pagar en dólares y vamos a escoger acá el orden de la importación. Vamos a buscar acá a nuestro proveedor, en este caso de la DUA, que vendría a ser SUNAT. Bueno, ya sabemos que ahí tenemos que poner a SUNAT. Y acá digitamos el número de la DUA, ¿no? Las fechas, emisión, recepción, vencimiento, bueno, el tipo de cambio ya está digitado y sabemos que acá en destino siempre va 005 cada vez que hacemos una DUA. Ya está. Y después lo que me toca es poner importes, ¿no? Supongamos que el importe sea el mismo, 100 y obviamente el total 118. Pero ¿en dónde está la diferencia acá? La diferencia va a ser la siguiente. Yo estoy considerando una base ponible de 100, pero si en esta DUA hay ad valorem, entonces ese ad valorem está metido en esos 100. Imaginemos pues que el ad valorem fuera 10 soles o 10 dólares, ¿no? Entonces se supone que la base imponible sería el ad valorem más el valor CIF. Los dos componen la base imponible cuando hay ad valorem. Entonces, asumiendo que el ad valorem sea 10, se supone que el valor CIF ya no es 100, es 90. Entonces acá cuando me pide el valor CIF ponemos justamente esa diferencia.
Y la otra diferencia es de que lógicamente sí voy a usar este campo que dice agregar tipo de gasto y usar el que dice justamente al valor. Y que sabemos que es de 10, creo que puse, ¿no? Esa sería la diferencia que vendría a ser el gasto por al valor. Entonces, fíjense, el sistema está cuadrando el total base imponible debe ser igual al valor CIF más el total de los gastos. Y obviamente cuadra. Si esto cuadra, entonces grabamos. Acá tengo que poner qué tipo de gasto es este de al valor, es un gasto por esta póliza. Y al grabar, el sistema va a generar un asiento contable para esta factura, ¿no? O para esta DUA en este caso. Pero estamos en la misma situación, ¿no? Primero, mi asiento no cuadra. Segundo, la 42 está inflada por fines de cuadre simplemente. Entonces tendríamos que agregar nuevamente la 42, pero para netear, ¿no? Y de tal manera que solamente quede lo que le debo a SUNAT. Bueno, acá también tendríamos que coger a SUNAT y actualizarlos. Recién ahí tengo cuadrado mi asiento y ya el saldo de esa 42 solamente es por el IGB que tengo por pagar, ¿no? Acá transferimos su DEO 04, número de 125 y listo. Hemos grabado ahí nuestro segundo caso, DUA con gasto, ¿no? Cuando hay ad valorem, se entiende que ese ad valorem ha sido generado por ciertos productos, probablemente. Algunos puedan que estén exonerados y otros no. Entonces, cuando el sistema va a hacer la distribución, no sería justo que este monto de ad valorem se distribuya de igual forma a productos exonerados y a productos afectos, ¿no? Entonces, ¿cómo el sistema hace esa discriminación para que al producto exonerado no le toque el monto de ad valorem? En el software vamos a encontrar un menú que se llama justamente registro de partidas arancelarias. Por acá donde dice aranceles, un menú. En aranceles consideramos todos los códigos de partidas que podemos estar importando, ¿no? Podemos crear un código y cada uno de esos códigos de partidas tiene su tasa correspondiente de ad valorem, ¿no? Entonces, estos registros lo podemos asociar a cada producto, justamente usando este menú que dice partida arancelaria. Cada producto yo pudiera asociarlo con su correspondiente tasa, ¿no? O correspondiente partida. Esto me sirve para que, obviamente, si un producto está exonerado, no le corresponda en la distribución un monto de valor, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, vamos a consultar. Tengo estos códigos y que podríamos ir configurando acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, este código, que es el primero de mis productos, le voy a asociar una partida, por ejemplo, del 7%. Esto. Y el segundo, si no me equivoco, es este, ¿sí? También le podemos asignar una partida, ¿no? Ya está, la misma tasa. Ya está. Entonces, imaginemos que uno de ellos fuera exonerado, entonces lógicamente tendría que ponerle la tasa de exonerado, ¿no? Y eso haría de que no se le considere pues ningún monto de gasto por ad valorem, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, el código del exonerado es el que dice uno. Ya, perfecto, sí estoy bien. Entonces, por ejemplo, le estoy poniendo como que este fuera exonerado. Entonces, ¿qué va a suceder ahí? El gasto de valorem solo se va a ser utilizado por el que sí tiene tasa, ¿no? Ya está. Habiendo hecho eso, entonces ya puedo decirle al sistema que
he terminado de registrar todos mis gastos y que haga el proceso de liquidación, ¿no? Les decía que el proceso de liquidación es donde le decimos al sistema que haga la distribución de todo, ¿no? Por acá escogemos la orden que queremos liquidar y una vez que me muestra con qué DUA se ha nacionalizado y cuál es el nota de ingreso que está en almacén, grabamos y por acá editamos. Y entonces en el detalle tengo ya mi reporte que me va a servir para visualizar cómo es que se ha hecho esa distribución de los gastos, ¿no? A ver, un ratito, vamos a entrar. Ahora sí. Entonces, si yo entro por aquí, ya tengo mi reporte. Obviamente, bueno, yo he digitado un solo gasto, que ha sido el de el ad valorem, ¿no? Y acá está mostrándose, ¿no? Cómo se ha distribuido solamente contra el producto correspondiente, ¿no? Ahora, en este caso, nuestro registro de gastos lo podemos chequear también por este menú de gastos de importación por póliza, ¿no? En esta opción, por ejemplo, podemos ver qué gastos tenemos, ¿no? Y justamente ahí está el almacenaje y el valor. Fíjense, en el sistema tenemos una lista interminable de gastos que el usuario puede ir aumentando, ¿no? Sin embargo, al momento de mostrar la liquidación, hay que ver la forma en que esos gastos los agrupamos para el reporte. En el sistema, en los parámetros de conceptos generales permiten hacer esa agrupación, ¿no? Por ejemplo, si bajo un poquito a donde están estos códigos de acá, cada uno de estos códigos puedo yo, ¿cómo se llama? Trabajarlos para incluir justamente cada uno de los códigos de gastos. Si ven ahí, tenemos códigos llenados en cada rubro. Cada uno de esos es una columna del reporte. Vamos a aumentarle ahí el 5. Ya está. Voy a volver a liquidar. Vamos a salir de acá. Vamos a actualizar la liquidación. Y vamos a ver si ya me aparece el gasto adicional. Ahí está, ¿no? Claro, yo lo he aumentado en una categoría probablemente que no corresponda, lo he agregado en la categoría de seguros, pero ahí ya estamos viendo cómo se distribuyó entre los dos productos, ¿no? De manera proporcional a su valor CIF, ¿no? Lo que estaría mal es que está en una categoría que no es, ¿no? Claro, porque es probable que yo, claro, lo he puesto en el 7 que corresponde a seguros, ¿no? Entonces este 5 tendría que haberlo puesto en la columna que corresponde a almacenaje, que era el gasto que habíamos considerado, ¿no? Pero bueno, fuera ya del tema de que esté en la columna correcta o no, lo que ya podemos visualizar es que finalmente esta liquidación me va a dar como resultado un costo final, ¿no? Un costo unitario final en donde ya se incluyen todos los gastos que se han incurrido, que ha terminado siendo 8.98 y 56.50. Si comparamos eso con la orden inicial, entonces obviamente estamos yendo de un costo unitario que era 5 y 50 a 56 y 8, ¿no? Ese reporte de liquidación que acabamos de mirar justamente muestra el costo unitario final. ¿Por qué? Porque se supone que ese costo unitario final que ya obtenimos acá ya está actualizado en el inventario. O sea, en el momento en que liquidamos, también actualiza el inventario, ¿no? Por ejemplo, si ahorita yo me voy a inventarios y consulto el documento de notas de ingreso por importación, podemos justamente corroborar de que el costo unitario ya ha sido actualizado de acuerdo a esos valores, ¿no? Y ese sería, pues, el proceso eh, final en donde estoy corroborando de que el módulo de importaciones está actualizando los costos, incluyendo ya todos los gastos. ¿Correcto? Muy bien, no sé si habrá alguna pregunta dentro de las personas que estamos ahorita conectados. Vamos a ver. Ya. Muy bien, siempre recordar pues que estos módulos de compras y importaciones son módulos que trabajan de manera integral, ¿no? Con inventarios, con contabilidad.
La idea es que se evite un doble proceso, un doble registro, ¿no? Si desde importaciones registramos una factura de gastos, la idea es que al hacer un solo registro ya estamos cumpliendo con contabilidad, ya estamos cumpliendo con todos los módulos en su totalidad, ¿correcto? Muy bien, con eso hemos terminado pues estos procesos básicos de los sistemas de compras e importaciones que corresponden a la compra de mercaderías, contratación de servicios y la importación también de productos, ¿no? Muy bien, entonces como no tenemos ninguna pregunta, estamos terminando el taller siendo las 5:32. Les agradezco su participación y su presencia y ya nos estamos encontrando en otra oportunidad. Que tengan una buena tarde y ya nos estamos viendo. Hasta luego.